¿Qué dice el credo de los apóstoles? Solo para ponernos en sintonía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ya hablamos de esto otra vez. Esto creo que es la parte que a veces escandaliza más a los evangélicos, ¿verdad? Tenemos como que una aversión a todo lo que suene católico, y con justa razón. No queremos tener ninguna relación con toda la idolatría, con toda la herejía, con toda la desviación doctrinal, con todo el abuso y la corrupción que la Iglesia Católica desarrolló a lo largo de los siglos. Entiendo eso, pero el concepto católico tampoco nace con ellos. Ya lo explicamos, los que vinieron, lo escuchamos, lo aprendimos. La Iglesia Católica tiene que ver con universalidad, ¿verdad? Que la Iglesia Católica está en todo el mundo, es universal, está en toda la historia. Ok, creo en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia, de los salvos, en la remisión de los pecados, en la resurrección de la carne, y llegamos al último enunciado el día de hoy, y la vida eterna. Amén. Con esto en mente vamos al último enunciado. Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Creo en la vida eterna. ¿Creemos en la vida eterna? Creo en la vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Eso sería la pregunta obvia. ¿Qué es la vida eterna? Este pasaje poderoso, hermano, este pasaje que está en el capítulo más íntimo de la vida de Jesús, está la respuesta. Capítulo 17, versículo 3. ¿Estamos ahí? Y esta es la vida eterna. Oh, ¿cómo empieza, hermano? Esta es. ¿Quién está hablando? Dios. Porque Jesús es Dios. Ya lo vimos en el propio credo. Jesús es Dios. Así que esta afirmación, hermano, es una definición en sí misma. Esta expresión de Jesús es la definición de la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas las palabras vida eterna? ¿Qué es lo primero que piensas? Vida eterna. Esta es la vida eterna. Esas fueron las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna. Esta es. Mi hermano, yo con este versículo me queda claro que no tengo que estar buscando más definiciones. En otras palabras, no tengo que estarle buscando 3 pies al gato. No necesito, hermano, ningún pensamiento más profundo, más filosófico, más metafísico, más místico. Esta es la vida eterna. Y lo que sigue después, me queda claro que esa es la definición. Yo creo que pocas cosas tienen ese sentido de definición en la Biblia. Pocas cosas. Como la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, que
nos suena a definición, ¿verdad? Esto es la fe. Pero cuando dice, esta es la vida eterna, me queda muy claro. Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios el Padre. ¿Cuál Dios el Padre? El Todopoderoso. ¿Cuál Dios Todopoderoso? El Creador de los cielos y la tierra. Ese Dios que ya declaramos, que ya aprendimos, que ya profundizamos, que el credo dice que nosotros creemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si yo creo en eso, tengo vida eterna. Y a Jesucristo, y en Jesucristo, de quien también habla el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, y todo lo demás. Entonces, hermano, si tú has creído en el Padre, en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Tienes vida eterna. Con eso sería suficiente para el mensaje de hoy. Vámonos a casa. Pero creo que vale la pena algunas cosas más solo para fortalecer, solo para animar. Cuando escuchamos la expresión vida eterna, bueno, porque ahora creo que hay que explicar un poquito más. Esto es la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo entender la vida eterna? Ese es ahora lo que queremos profundizar. La vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Pero ahora, ¿de qué se compone esta vida eterna? Cuando escuchamos la expresión vida eterna, ¿qué piensas? Otra vez. Casi siempre pensamos en tiempo. Casi siempre pensamos en largura de tiempo, ¿verdad? Tenemos un entendimiento de que la eternidad tiene que ver con una línea temporal que nunca termina. Siglos y siglos y siglos avanzando uno detrás de otro. Y sí, la vida eterna de alguna manera es eso, pero es mucho más que eso. Sí, la vida eterna es algo que no tiene fin, pero es mucho más que eso. Si pensamos en la vida eterna solamente como una vida que no tiene fin, que no termina nunca, creo que limitamos mucho la profundidad y la belleza de lo que significa la vida eterna, de lo que significa esta promesa, porque la vida eterna además es una promesa. Y recuerda que Dios no es hombre para que mienta. Todas sus promesas son sí y amén. Pero si pensamos que la vida eterna, por ahí escuché que alguien decía salvación y amén, la vida eterna tiene que ver con la salvación. Pero si pensamos solamente en términos de salvación, pensando que la salvación es que hemos sido libertados de una condena, hemos sido libertados de un juicio, que todo eso es cierto. Hemos sido liberados de una maldición, la maldición de estar bajo la ira de Dios, ¿verdad? Esa maldición es la que teníamos. Y amén, la vida eterna nos ha liberado de todo eso. Pero si pensamos solamente en términos de que hemos sido liberados de una condena, o que vamos a tener mucho tiempo ya, nunca vamos a conocer la muerte. Claro, la muerte de este cuerpo quizás sí, pero después resucitaremos y nunca más tendremos término. Si solamente fuera eso, no sería suficientemente una buena noticia. Porque sí, el Evangelio promete ¿qué? Vida eterna. Es parte de la buena nueva. Es parte del Evangelio, las buenas noticias. Pero creo, hermano, que ser rescatados de una condenación y vivir para siempre, en términos de lo que significa el Evangelio, no es suficientemente una buena noticia. ¿Por qué? Porque una existencia interminable, lejos de la comunión y del favor de Dios,
no sería una bendición. Una vida interminable, sí, ya rescatados del infierno, rescatados de la condena, pero lejos de Dios o no estando con Dios, no es una bendición, seguiría siendo una condena. De hecho, para muchos entendidos, yo me sumo a esa perspectiva. El infierno y el lago de fuego no es extinción. Muchos piensan que ser echados, los que van a ser echados al lago de fuego, los ángeles, Satanás, sus demonios y todos aquellos que no se hallen inscritos en el libro de la vida, así dice la Biblia, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, ¿verdad? Y muchos piensan que eso es ser incinerado y extinguido. Pero dice la palabra que el que sea echado ahí estará para siempre. Así dice. Y estará para siempre. Entonces, hermano, una perspectiva que me parece a mí mucho más terrible y mucho más terrorífica es que van a estar calcinándose todo el tiempo sin extinguirse. Pero lo más terrible, en completa oscuridad y silencio, sin un ápice de Dios. Muchos dicen que el infierno es esta vida. Muchos ateos dicen, el infierno es esta vida. Y quiero decirte que sí es un infierno en un sentido. ¿Por qué? Porque en esta vida, el mundo, la humanidad está alejada de Dios. Y eso es un infierno. Pero no es el infierno que va a suceder en el lago de fuego. Porque hoy todavía la gracia de Dios está presente en este mundo. Aunque el mundo no vea a Dios, aunque el mundo no entienda a Dios, aunque el mundo no cree en Dios, aunque el mundo esté contra Dios, la gracia de Dios, hermano, se manifiesta cada día. Cada vez que sale el sol, la gracia de Dios está ahí. Cada vez que la tierra produce alimento suficiente para la humanidad, la gracia de Dios está ahí. Hermano, no le creas a toda esa bola de analistas absurdos que han dicho que el ser humano está condenado al exterminio porque un día se va a quedar sin alimento. ¿Sabes cuándo esta tierra va a dejar de producir alimento? Cuando el dueño de esta tierra determine que ya no produzca alimento. Media vez el dueño de esta tierra manifieste su gracia a este mundo, la tierra va a producir alimento. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué hay mucha hambre en el mundo? No es porque la tierra no produzca alimento, es porque la maldad del ser humano no distribuye de manera justa el alimento. Acaparan alimento, dejan sin alimento algunas regiones. Por eso es que hay gente con hambre y hay regiones con mucha hambre, porque los poderosos y tiranos de este siglo, como de toda la historia, acaparan para ellos todos los beneficios y los distribuyen solo entre sus simpatizantes. Pero esta tierra produce suficiente alimento para alimentar a toda la humanidad, aunque la humanidad se ha seguido multiplicando durante tantos siglos. Porque esta tierra está bajo la gracia de Dios. Aunque está bajo la maldición del pecado, la gracia de Dios todavía se manifiesta en esta tierra. Pero llegará un día en que no. Llegará un día en que en el lago de fuego no habrá ni un ápice de Dios. Hoy todavía la gente observa el cielo, mira al mar, mira los cambios de las estaciones, mira todo lo que es creado y se sorprende, se queda admirado de su belleza y de su grandeza. Aunque no reconozca a Dios, está viendo a Dios. En el lago de fuego no habrá nada de eso. Por eso, otra vez, una vida interminable sin Dios no puede ser una bendición. Es una condena. Por eso el credo dice, pon atención, por eso el credo es muy claro. Por eso el credo
no dice creo en la eternidad. No dice creo en la eternidad. ¿Qué es lo que dice? Creo en la vida eterna. Y ahí hay una gran diferencia. Por eso Jesús tampoco dijo, y esta es la eternidad. No. Él dijo, esto es la vida eterna. Y hay una gran diferencia. Porque nosotros como creyentes de Dios en Cristo Jesús, no creemos simplemente en una eternidad que nunca se termina. ¿Creemos en qué? En la vida eterna. La maravilla de la vida eterna de la cual Jesús nos habla no es un asunto de cuánto durará, de que va a haber una inmensidad inacabable de tiempo. No. La belleza y la grandeza de esta promesa que nosotros declaramos en el credo es: ¿con quién estaremos? Ese es el núcleo. La vida eterna es estar con Dios. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo en quien tú has enviado. En resumen, estar con Dios. Por eso, hermano, conocerlo es la más grande bendición que tú puedes tener. Por eso Jesús tenía que venir a quitar el pecado, porque el pecado nos distanciaba de Dios. Así que conocerlo sin la distancia que producía el pecado, esa es la bendición de la vida eterna. Poder amarlo a Dios ahora que lo tenemos cercano a través de Cristo Jesús, y no con el corazón dividido que teníamos antes, de que por un lado nuestra mente decía, creo que sí creo en Dios, pero por otro lado decíamos, pero quiero disfrutar de todo lo que el pecado y toda la carne ofrece. Ahora ya no tenemos el corazón dividido. Tenemos tentación, pero nuestro corazón dice, quiero seguir a Jesús. Esto es la vida eterna, hermano. Poder contemplarlo sin temor, hermano, sin tener miedo. Como antes que teníamos miedo, ahora no tenemos miedo. Ahora tenemos libertad, plenitud, tenemos gozo. Esto es vida eterna. Poder disfrutarlo cada culto, cada domingo, cada vez que te sientas a leer la Biblia. Esto es la vida eterna. Cuando el credo termina con estas palabras preciosas, y creo en la vida eterna, amén, ya hablaremos del amén después, pero no nada más nos está hablando de algo del futuro. Creo en la vida eterna. No está hablando de algo del futuro. A veces pensamos que esto es escatológico. Es decir, la vida eterna es algo que tiene que ver con algo que viene más adelante. No, hermano, la declaración es creo, está presente. De alguna manera, hermano, es como si después de un gran recorrido, una gran caminata, todo el credo es una caminata que ya llevamos más de 6 meses estudiando. Creo en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, que murió en la cruz, que nació de una virgen, creo en el Espíritu Santo, etcétera. Todo. Como que al final, la última frase es una frase como que nos abre la puerta y nos dice, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Reposa, descansa, disfruta. Pero bueno, ¿pero qué significa la eternidad? Ya sabemos qué es la eternidad. Es Dios, es disfrutar a Dios, es estar con Dios. Pero ¿qué es la eternidad? Vamos a entrar un poquito en algunos detalles que nos van a ayudar. En el Antiguo Testamento, hermano, vas a encontrar muchas veces, la palabra eternidad, que no siempre se traduce como eternidad la palabra original, pero vas a encontrar la palabra eternidad cuya la palabra primaria es olam. La palabra olam está relacionada con una raíz que comunica la idea de aquello que está oculto fuera de nuestra vista. Esto es muy interesante. La palabra olam se traduce como eternidad en muchas ocasiones. Está relacionado con aquello que está oculto o fuera de nuestra vista. Imagínate aquello que está oculto, o más bien el punto donde ya algo está oculto. Imagínate que vas a un aeropuerto a despedir a un familiar y desde la ventana del aeropuerto tú ves que a bordo del avión
El avión despega, ves cómo se mueve por toda la pista. El avión despega y tú vas siguiéndolo con la vista. Y el avión despega y empieza a elevarse, 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 hasta que llega un momento donde tú lo ves cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se convierte en un punto en el horizonte o en la distancia. Y hay un momento donde tú ves que el punto, ¡pum!, desaparece. ¿Verdad? ¿Desapareció el avión? ¿Dejó de existir? No, sencillamente dejaste de verlo. Se ocultó. Detrás de un punto que la vista ya no tiene acceso, la capacidad de ver, todavía hay algo más, donde el avión continúa su ruta, pero ya no lo vemos. Lo mismo ocurre con los barcos. Cuando tú ves un barco que empieza a avanzar en el mar, en línea recta hacia el horizonte, llega un momento en que el barco empieza a hacerse más pequeño y en ocasiones pareciera que empieza a descender hasta que ya no lo ves. En la antigüedad muchos pensaron, cuando veían ese fenómeno, pensaban que había un límite en el mar donde de repente, ¡pum!, había un vacío, ¿verdad? Y tenían miedo de llegar al punto donde se acaba el mar y se caen. Después se dieron cuenta que no, que al final el mar continuaba y que eso es una manera para poder comprobar de manera muy empírica la redondez de la tierra. Pero ¿qué pasa? ¿El barco dejó de existir? No. Sencillamente avanzó a un punto donde está oculto. La palabra olam da esa idea. La idea de que hay un momento, hay un lugar, hay un ambiente, no sé cómo expresarlo, donde hay algo, pero está fuera de nuestra capacidad. No nada más de nuestra capacidad de visión, de nuestra capacidad de entendimiento. Por eso también a Dios se le llama el olam. Uno de los atributos de Dios es el olam, el eterno. No es un nombre. Es un error querer llamar a Dios el eterno como que si fuera un nombre. El eterno es un atributo, como el Elyon, que tampoco es un nombre. Es un adjetivo, no es un nombre propio. O el Shaddai, tampoco es un nombre. El Shaddai muchos traducen como el Todopoderoso. Bueno, el olam es el eterno, es un adjetivo, es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está oculto. Él está fuera de nuestra vista y está fuera de nuestro entendimiento. Entender a Dios está fuera de nuestra capacidad. Por eso deja de pelearte tratando de entender algunas cosas que son parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar otro atributo de Dios, otro atributo de su carácter? La omnipresencia. ¿Cómo? Que Dios está en todas partes. No podemos. Eso es un olam, en un sentido de que está oculto a nuestra capacidad. O que Él es omnisciente, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo entiende. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible en Él, no en nosotros. El olam, el eterno Dios, es un adjetivo de su naturaleza, de su carácter, porque está oculto. No lo podemos entender. Esta palabra olam entonces se refiere a algo que está oculto, más allá del horizonte, más allá de la capacidad, algo que es remoto, Y por eso esta misma palabra, dependiendo del contexto, también en la palabra va a expresar larga duración, algo de larga duración, algo de tiempo indefinido. Y usamos la palabra olam porque eso es algo que no entendemos. Algo que está oculto de nosotros. ¿Cómo puede haber un tiempo indefinido de tiempo? Por eso esta misma palabra se utiliza para describir lo perpetuo, lo que permanece para siempre. Ok, ahora en el Nuevo Testamento, la palabra que vamos a encontrar para designar eternidad es en el griego, y en el griego es la palabra aionios, que significa o se puede traducir como eterno o perdurable. Otra vez, perdurable. Esta palabra aionios está relacionada con una
palabra raíz, aión. Y esta palabra significa una era o un siglo. Por eso es que también muchos traducen por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos es otra manera de decir eternidad. Aionos. Por los siglos de los siglos, es decir, de era en era, de siglo en siglo, de tiempo en tiempo. Es decir, para siempre. Cuando la Escritura la utiliza para hablar de Dios, Dios es eterno, para hablar de la salvación y de la vida eterna, señala aquello que pertenece al siglo venidero. ¿Has visto esa expresión en el Nuevo Testamento? Que el Señor ya nos dio los poderes del siglo venidero. Esa expresión se está refiriendo a esa eternidad. Dios ya nos dio lo que es eterno, lo que es del siglo venidero, es decir, lo que es para siempre, lo que es perpetuo, lo que es perdurable. Dios ya nos lo dio. Nosotros leemos muy rápido y decimos los poderes del siglo venidero. Pues yo creo que está hablando del Apocalipsis. No necesariamente, hermano. Está hablando de algo más allá del Apocalipsis, porque si tú miras el Apocalipsis es una narración de esperanza que tiene dos dimensiones. Una dimensión en la tierra, con la iglesia y con todos los juicios que va a haber, y tiene una dimensión celestial, con el trono de Dios y los seres vivientes y la gloria de la segunda venida de Cristo y la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero los poderes del siglo venidero tienen que ver con más allá, o tiene que ver con esta dimensión celestial. Y la palabra del Nuevo Testamento dice que esos poderes del siglo venidero ya son nuestros. Pon atención. Ok. Entonces, para entender la eternidad debemos entender que la vida eterna no nada más es una adoración sin fin. No nos habla nada más de una vida sin fin. Nos habla de una calidad. Pon atención aquí. Jóvenes, pongan atención. Nos habla de una calidad. Digo los jóvenes porque los jóvenes hoy valoran mucho la calidad de vida y eso es muy bueno. Buscan tener una buena calidad de vida. Eso está bien. Pero la eternidad o la vida eterna es una calidad. Es una experiencia que podemos hoy comenzar a recibir, pero que tiene conexión con la calidad, con el ambiente y con la experiencia de Dios. Bueno, la Biblia dice acerca de Dios. Vamos a ir a la palabra ahora. Abre por favor tu Biblia en Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice la palabra así. Así dice el alto y sublime. El alto y sublime, otra vez estas dos son expresiones del carácter de Dios, de su naturaleza como atributos. Alto y sublime, no son nombres propios. El que vive para siempre, ahí aparece la palabra Olam. El que vive para siempre, el que vive en la eternidad. Si tú tienes la Reina Valera actualizada, traduce el que habita en la eternidad o el que habita la eternidad. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Salmo 90 también nos dice que que Dios en su naturaleza, Él es la eternidad o Él habita en la eternidad. Salmo 90 en el versículo 2 dice así: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. La Reina Valera dice desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo. Pero la palabra que ahí aparece es Olam, otra vez, Olam. Por eso algunas versiones como la que yo tengo ahora traduce desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora mira qué interesante, porque dice antes que existieran los montes y la tierra y el mundo. Entonces quiere decir que la eternidad está más allá de la tierra, los montes y el mundo. Antes de que formara todos los astros, las constelaciones, ya existía la eternidad o ya estaba la eternidad. Es decir, la eternidad más allá de un lugar físico es un ambiente divino.
es Dios mismo en algún sentido. Y hasta la eternidad. Por eso, hermano, vamos a encontrar conceptos teológicos que hablan de la eternidad pasada, es decir, antes de todos los tiempos, y la eternidad futura, cuando todos los tiempos se terminen. Y la palabra dice que de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Esto nos deja claro algo en principio. Dios es increado. Dios es increado. ¿Qué significa esto? Dios no comenzó a existir. Dios es. Dios es. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Una vez más, esto es un olam. Otra vez, esto es algo oculto a nosotros. ¿Cómo podemos entender a alguien que siempre ha sido? No podemos, porque nuestra limitada concepción está muy sujeta a lo que nosotros somos. Y nosotros tuvimos un principio, un nacimiento. Y tenemos un fin. Un día nos vamos a morir, al menos en este cuerpo, antes de esperar la resurrección. Así que, ¿cómo es posible eso? Bueno, hay algo que está oculto a ti, pero que es una realidad. ¿Sabes qué es lo que está oculto a tu capacidad de entendimiento de tu propia vida? De tu propia vida. El tiempo que estuviste en el vientre de tu mamá. ¿Alguien puede decirme que tiene memoria de esos 9 meses? ¿Alguien tiene memoria en el momento en que tuvo el primer latido de su corazón? ¿O el primer impulso eléctrico de su cerebro? Pero fue una realidad. Eso es una etapa de nuestra vida que está oculta, pero que fue real. Bueno, con ese símil tan imperfecto y tan absurdo, Dios habita, Dios está y Dios es fuera de toda la concepción de nuestra limitada inteligencia. Entonces, Dios no comenzó a existir. Dios siempre ha sido, de eternidad a eternidad. Antes de que hubiera constelaciones y estrellas, antes de que se formaran los montes y los océanos, antes de que se crearan a los ángeles. ¿Cuántos creen en ángeles? Qué poquitos. Si tú no crees en ángeles, no le crees a la Biblia. Creemos que hay ángeles y también hay demonios. No adoramos ángeles, mucho menos demonios, pero fueron creados. No los vemos, están ocultos. De alguna manera también están en un espacio olam. Entonces, hermano, Dios existe. Dios es. Y quizá eso de Dios existe es muy imperfecto, teológicamente y bíblicamente hablando. Porque decir que Dios existe es como si tuviera un principio. Quizá lo más correcto es decir lo que la palabra dice de Él. Dios es eterno. Nosotros tenemos un principio. Dios no. Nosotros vivimos con el verdugo y el tirano del tiempo. Dios es creador y Señor del tiempo. Por eso Dios no tiene prisa. Tú y yo nos afanamos y estamos todo el tiempo ahí, pero Dios no tiene prisa, hermano. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Dependiendo de cómo está el clima. Pero no, Dios permanece para siempre. Sus planes, sus propósitos, sus objetivos, Él permanece. Nosotros envejecemos, nos enfermamos y morimos. Él vive para siempre. Nosotros, hermanos, nos toca ver una pequeña parte de la historia. ¿Cuántos años de historia nos toca ver a nosotros? ¿70? Los más robustos, dice la Biblia, que 80. Pero ¿qué es eso con 6,000 años de historia? ¿Qué es eso? Pero Dios ve 6,000 años y más, y más. Nosotros nos peleamos por 6,000 años. La tierra tiene 6,000 años, o al menos tiene 6,000 años de historia.
Yo no creo en una tierra de millones de años, pero tampoco estoy seguro que tenga 6,000, porque son 6,000 años de historia. Y la historia comienza cuando Adán sale del Edén. Y ahí entre el río Tigris y Éufrates, donde los historiadores dicen que nació la primera civilización, ahí se comenzó a contar la historia. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el Edén? De eso no sabemos. 100 años, 200 años, 1000 años, 2000, no sabemos. Sabemos que hay 6,000 años de historia. Desde Adán saliendo de Edén hasta hoy. 6,000 más menos. Pero Dios, hermano, no se limita a 6,000 años de historia. Dios es eterno. Él ve los 6,000 años de historia y más. Y no nada más los 6,000 años de historia de la humanidad, sino todo el tiempo de historia, todo el tiempo que se pueda contar de la tierra y del universo entero. Hermano, por eso nosotros descansamos en que nuestra esperanza descansa en algo que no podemos nosotros medir, ni cuidar, ni conservar. Descansa en aquel que sí puede. Y esta realidad de la eternidad, tan vasta, tan enorme, tan inconcebible, que nada tiene que ver con la capacidad humana, la palabra dice que el Señor lo ha acercado al ser humano. Abre tu Biblia en Eclesiastés 3:11. Precisamente en ese capítulo donde Dios habla del tiempo, donde Dios empieza a hablar que el hombre está en el tiempo, limitado al tiempo, con una situación de cambios porque el tiempo cambia. Las circunstancias cambian en el tiempo y como el hombre está metido en el tiempo, el hombre va a cambiar con el tiempo. En ese mismo capítulo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, etcétera. Esa es la parte humana. No, aquí no está Dios. Quiero decir, sí está Dios, pero Dios está más allá de esto. Por el versículo 11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Él ha hecho apropiado todo a su tiempo. Es decir, todo lo que el hombre necesita, Dios lo ha hecho apropiado a su tiempo. Amén. Pero también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo es bien profundo, hermano. Por un lado, hermano, Dios ha puesto al hombre en el tiempo. Estamos en el tiempo, limitados al tiempo. Y debemos entender el tiempo. Debemos administrar el tiempo, porque de alguna manera de eso habla Eclesiastés 3. Administrar el tiempo. Y a veces el tiempo nos golpea, nos sacude. De eso habla el capítulo 3. Sin embargo, dice: pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre no alcanza a comprender la obra de Dios. El hombre es incapaz de entender la obra de Dios de principio a fin. No puede, porque su tiempo es limitado y su tiempo es cambiante. Sin embargo, Dios puso en el corazón del hombre una conciencia de que existe algo más allá del tiempo. Por eso la humanidad desde el principio de los siglos, hermano, siempre ha estado inquieto. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de lo que veo? ¿Qué hay más allá de lo que entiendo? Dios ha puesto en el corazón del hombre esa inquietud para poder anhelar comprender lo que nos es imposible. En el corazón del hombre siempre habrá algo para poder profundizar o querer profundizar. ¿Qué fue lo que movió a los constructores de la Torre de Babel? Debe haber algo más. Construyamos una gran torre, lleguemos a Dios, conozcamos más allá de Dios. El hombre siempre quiere estar más allá de lo que alcanza a comprender. Por eso el hombre ambiciona conocer el fondo del mar, ambiciona conocer qué hay más allá del planeta Marte. Tiene necesidad. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre la eternidad.
De alguna manera, sabemos que hay algo más. Sentimos que nuestra historia no es nada más estos años de vida. Debe haber algo más allá que la tumba. El ser humano mira hacia la eternidad, pero no sabe dónde está, no sabe dónde buscarla, no sabe cómo comprenderla, no sabe cómo acceder a ella. Nuestra mente y nuestra alma no da para poder entenderla. Sabemos que hay algo más. Y por eso el ser humano está todo el tiempo insatisfecho. Y de eso habla Eclesiastés también. Como tengo eternidad, anhelo, quiero, hay algo más. Debería recibirlo. Y entonces nos damos cuenta que el dinero no nos da placer. El éxito humano no nos produce satisfacción al final. El sexo, el amor, la familia no nos produce la plenitud que nosotros pensábamos. El conocimiento, el estudio, el reconocimiento, al final no nos llena, nos termina dejando vacíos. Y aunque todas estas cosas, hermanos, no estoy diciendo que no tengan su lugar, porque todo tiene su tiempo, pero siempre van a estar en el tiempo de la tierra, en el tiempo humano. El reconocimiento de un logro tiene un tiempo y gloria a Dios, agradece al Señor de que se te reconozca porque hiciste algo y está bien, pero al final ese tiempo va a pasar. ¿Cuánto dura? 1 hora, 2 horas, un día y va a pasar. Por eso no puede ser parte de la eternidad. C.S. Lewis lo dijo de una forma maravillosa. Mira lo que escribió C.S. Lewis. Quizás esta es una de sus frases más famosas, más representativas del pensamiento de Lewis. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si hay algo dentro de mí que no lo puedo llenar con nada, lo más probable es que nada de este mundo lo va a llenar. ¿Y cómo lo voy a llenar? Hasta que esté en ese mundo. O hasta que ese mundo llegue a mí. Lewis no estaba diciendo que las cosas de la tierra fueran malas, que las cosas de este tiempo fueran malas. No. Lo que él estaba diciendo es que nuestro corazón, nuestra esperanza, el anhelo más profundo de nuestra vida no está aquí. Y otra cosa que dice Lewis, pero hay otra cosa más fuerte: no puedo escapar a esta necesidad que no sé cómo satisfacer. De hecho, hermano, cuando venimos a Cristo, quizá no lo pudiste explicar tú, pero es eso lo que nos pasa, o lo que nos pasó. Venimos a Cristo por una necesidad interna profunda que no sabíamos entender ni explicar, pero que sabíamos que solo Jesús podía llenarnos. Solo Cristo podía satisfacerlo. No lo podíamos explicar, porque era algo que venía de otro mundo, de otro lugar. Y Cristo, hermano, viene de otro lugar. ¿De dónde viene Jesús? De la eternidad. Fuimos creados para algo que este mundo, que esta vida no puede darnos plenamente. ¿Qué significa lo que está diciendo C.S. Lewis o lo que dice Eclesiastés? Fuimos creados para la vida eterna. Por eso no hay satisfacción. Fuimos creados para la vida eterna. En otras palabras, más sencillas, fuiste creado para Dios. Amén. Da un aplauso al Señor. Y como fuiste creado para Dios, media vez no estemos con Dios en plenitud, este mundo, ni nada ni nadie va a poder darte toda la felicidad. Por eso, hermano, es una falacia cuando alguien dice que fuimos creados para ser felices. No,
o al menos no en esta tierra. O cuando alguien peor, cuando alguien predica desde un púlpito, Dios quiere que seas feliz. Por eso tienes que pedir que te dé un trabajo. Por eso Dios quiere que tengas prosperidad aquí en la tierra. Esas son mentiras, son falsedades. Ahí está pobre gente ingenua llenando iglesias pensando que su felicidad está en una oración para que reciba $100,000 al otro día. Ahí están pobres ingenuos dando 100 pesos para que, pensando que Dios al otro día les va a permitir ganarse la lotería. Si usted da 100 pesos a la iglesia, lo da porque ama la obra de Dios que se hace en esta iglesia. Dios no está obligado a darte ni un peso más porque ya te dio tu sueldo, tu salario, tu trabajo. Porque todo lo que tienes viene de Dios. Y es para Dios. Pero fuimos creados para Dios entonces. Volvamos al texto base, si no se nos va a comer el tiempo. Volvamos al tiempo base, al texto base. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez, Jesús define la vida eterna en términos de conocimiento. ¿Pero cómo? Dios puso eternidad en nuestro corazón, es decir, esa necesidad de avanzar a algo que nos es oculto, que está lejos. ¿Cómo puedo yo acceder a ese conocimiento si está oculto? Bueno, es que ese conocimiento no es algo que se obtiene en las universidades o en las enciclopedias. Ese conocimiento no es algo que se obtiene simplemente obteniendo información de Jesús. Hay muchos que pueden leer la Biblia, que han leído la Biblia y que están absorbiendo información. Pero no es información de Jesús o información de Dios lo que necesitamos. Una persona puede leer la Biblia entera. Puede conocer doctrinas bíblicamente correctas. Memorizar versículos, lo cual es excelente. Dominar palabras domingueras teológicas para impresionar. Puede incluso, hermano, hablar correctamente conceptos que tienen que ver acerca de Dios. Pero conocer a Dios, lo primero que se necesita es revelación. Y esa revelación es donde entra el Espíritu Santo. Porque entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está todo el evangelio, hermano. Pero falta una parte que no aparece escrita, pero está implícita. ¿Y cómo voy a conocer al Padre, el único Dios verdadero? ¿Y cómo voy a saber que Jesús fue enviado y para qué fue enviado? Bueno, nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no lo trae a Él. Así que es el Espíritu Santo el que entra ahí y se completa nuestra fe trinitaria. El Padre Dios Todopoderoso enviando a su Hijo, y el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele. Y entonces podamos entrar ¿en qué? En una relación, en una comunión y en una mutua pertenencia. Como dice Cantares, mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío y yo soy suya. Esto es la vida eterna. En la Escritura, conocer a Dios implica eso, hermano. Él es mío y yo soy suya. Yo soy suya porque Él me compró con su sangre preciosa. Y Él es mío porque Él se ha acercado para hacerse presente y verdadero en mi vida. Amén. Entonces, ya la eternidad, la vida eterna, avanzamos camino a ella. No es un asunto nada más mental, racional, no.
empieza a entrar a nuestra vida. Conocemos a Dios cuando buscamos su presencia. Conocemos a Dios cuando nos sentamos a escuchar su palabra bendita y la obedecemos. Cuando nos congregamos, hermano, estamos conociendo la vida eterna, hermano. Cuando aprendemos a perdonar, cuando servimos a los necesitados. Todo eso, hermano, tiene que ver con conocer al Padre y disfrutar al Hijo. Por eso la vida eterna, hermano, es mucho más que existir para siempre. La vida eterna es ser reconciliados con el Padre para tener acceso a Él. La vida eterna, hermano, es recibir al Hijo a través de su sacrificio en la cruz. Vivir la vida eterna es escuchar en nuestro corazón al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es conocer a Dios, es disfrutar a Dios, es amar a Dios, es obedecer a Dios, es vivir sabiendo que estamos delante de Él todo el tiempo. De alguna manera, hermano, encontramos una figura en la Biblia que nos ayuda a entender esto un poquito. Adán y Eva, en el principio, todo está en Génesis, ellos no eran seres eternos. Sabemos que no eran seres eternos. La Biblia no dice que fueron creados para ser eternos. Si hubieran vivido eternos, quizá no hubieran sido puestos en ese ambiente como era el Edén. El Edén era un ambiente sobrenatural, pero no significa que fuera la eternidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, no morían, es decir, tenían una vida constante. No había razón para que murieran, aunque podían morir. Por eso murieron. Ok. Pero en su corazón estaban disfrutando de la vida eterna. No vivían plenamente en la eternidad, pero disfrutaban de la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenían comunión con Dios. Estaban conectados con la vida eterna, porque tenían comunión, disfrutaban de Dios. Dios se paseaba, hablaba con ellos. Disfrutaban de los poderes que venían de la gloria de Dios. Disfrutaban de toda la creación sin miedo y sin ninguna clase de peligro. No conocían la vergüenza, no conocían la culpa, no conocían la sensación de estar aislados o separados de Dios. Comían del árbol de la vida, disfrutaban de la convivencia con toda la creación. Pero vino el pecado, no tengo que hablar detalles de esto. Vino el pecado y rompió la comunión. Ahí la vida eterna se aisló. La vida eterna, que era la comunión con Dios, dejaron de disfrutarla. ¿Y sabes qué vino con ello? Culpa, remordimiento, resentimiento, vergüenza. Todavía no morían, hermano, pero ya no tenían vida. Ya no tenían vida. La vida eterna, que era la comunión, el disfrute, el abrazo, el toque, la voz con Dios, ya no había nada de eso. Cuando uno no tiene cercanía con la vida eterna, uno siente culpa, vergüenza, resentimiento, etc. Después de eso, el hombre sale del Edén y comienzan a reproducirse y a llenar la tierra, como dice la palabra, y la humanidad siguió respirando, trabajando, formando familias, formando clanes, levantando ciudades, construyendo civilizaciones, haciendo guerras, buscando ser más fuertes cada vez, pero espiritualmente teniendo en su corazón el deseo de algo más allá, pero no entendiendo qué era y sin poder disfrutarlo. Entonces vino Cristo. Para eso vino Cristo. Por eso nuestro culto es para Cristo, por Cristo y alrededor de Cristo. En la cruz llevó nuestra culpa, murió por nuestros pecados y ocurrió algo maravilloso. Abrió el camino hacia el Padre. En otras palabras, nos mostró el camino a la vida eterna. Hermano, es un error pensar
que Cristo nos salvó para alargar nuestra existencia. Por eso, hermano, de repente muchos se imaginan la vida eterna o tienen esa idea de que vamos a estar en el cielo viviendo para siempre como angelitos, ¿verdad? Con alitas, tocando el arpa y aburriéndonos. ¿Has escuchado esa expresión? Ay, el cielo debe ser bien aburrido, porque no vamos a estar haciendo nada más que ahí tocando el arpa. Sí, la vida es aburrida cuando no hay amor. La vida es aburrida cuando no hay comunión. La vida es aburrida cuando no hay interacción. La vida es aburrida cuando hay soledad. Pero eso no es la vida eterna. Porque con la cruz del Calvario, Cristo no vino a alargar nuestra existencia. Cristo vino a darnos cercanía, comunión y permanencia con Él. Vino a restaurar lo que el pecado rompió. El pecado no le rompió la eternidad a Adán y a Eva. Muchos piensan, bueno, es que Adán y Eva murieron y ahí dejaron de ser inmortales. ¿Piensas que eso es lo más grave? Qué pequeño evangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, no cayeron muertos, fulminados. No. Pasaron todavía muchos años antes de que Adán y Eva murieran, físicamente hablando. Pasaron muchos años. Lo que sí fue como un rayo, el aislamiento de Dios. En cuanto Adán mordió esa manzana, hermano, se le vino la noche, se le vino la tormenta, se le vino el huracán, se le vino el terremoto. En ese momento, ¡fua!, se fue la luz y tuvo miedo, tuvo vergüenza. Se quiso esconder. Su primer pensamiento: tengo que ganarle a Dios. Cuando Cristo vino, no vino a darnos inmortalidad. Ese no es el premio. Porque de la misma manera en que Adán, como un rayo, le cayó la soledad, le cayó el aislamiento, el no sentirse ya con esa plenitud, ese gozo, esa alegría. ¿Sabes cuál era la felicidad de Adán? No eran los árboles, no eran los animales, no era el árbol de la vida, no era ni siquiera la mujer, no era Eva la felicidad de Adán. Tuvo que aprender eso a la mala. Su felicidad era la comunión plena, perfecta con Dios todos los días de su existencia. Esa era la felicidad de Adán. Y de la misma manera como fue como un rayo, hermano, cuando el Espíritu Santo nos dice: Cristo es el Señor, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu amado, Cristo es el que te da vida eterna, Cristo es el que te perdona todos tus pecados, Cristo es el que te da una vida nueva. Y nosotros, bajo esa revelación, ese acto de gracia del Espíritu Santo, lo creemos, lo aceptamos, lo declaramos, lo vivimos. Como un rayo se nos va la vergüenza. Como un rayo nos sabemos perdonados. Como un rayo, hermanos, sabemos que tenemos plenitud y gozo en Cristo Jesús. Por eso, hermano, el regalo del Evangelio, otra vez, no es escapar del infierno. No es escapar del infierno. El regalo del Evangelio es restaurar lo que se había roto, nuestra comunión con Dios. En otras palabras, Dios mismo. Y esto nos debe llevar a otra pregunta. ¿Queremos solamente las bendiciones de Dios o queremos a Dios? ¿Queremos solo las bendiciones de Dios o queremos a Dios? Entonces adora.
disfruta, no importa cómo vaya la situación. Eso fue lo que le enseñaron a Job. Esa famosa frase que todos sabemos de los capítulos finales de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que aprender que lo más grande que tenía no eran ni sus riquezas, ni su ganado, ni sus negocios, ni su esposa, ni sus hijos, ni siquiera su religión. Lo más grande que tenía era algo que no conocía todavía, algo que estaba oculto a él. Y cuando pudo verlo, dijo: wow, valió la pena todo. Vale la pena, hermano, conocer a Dios. Vale la pena soportar la vida. No importa la vida que nos toque, no importa la vida que el Señor nos marque, de todo el Señor nos va a enseñar. Vale la pena si podemos disfrutar a Dios. El centro de eternidad no va a ser nada más Dios cuando venga en su venida. El centro de eternidad es Dios hoy. Hermano, el centro de eternidad es estar con Él ya. ¿Cuál es la más grande gloria de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál piensas tú que es la escena más hermosa, poderosa de la vida eterna en la venida de Cristo? Hay muchas, yo te voy a decir una: las bodas del Cordero. Lo más hermoso para una novia, o al menos en un sentido estricto de una mujer que ama al novio, no debería ser el vestido, ni las joyas, ni los adornos, ni el banquete, ni los invitados. Todo eso puede ser muy hermoso, muy valioso, muy satisfactorio, pero lo verdaderamente importante es estar allí en la boda para encontrarse con su esposo. De la misma manera, hermano, la gloria de la vida eterna no está en lo que viene adelante. No está en las calles de cristal, perdón, el mar de cristal, las calles de oro, la nueva ciudad. No está en nada de eso. La gloria del cielo, de esa ciudad que esperamos, de esa ciudad maravillosa que dice que habitaremos para siempre. Lo más maravilloso de estar en esa ciudad es que vamos a estar con Él. Pero no pienses que nada más es una promesa futura. Quiero que terminemos, hermano, con una idea más. Jesús dijo, no nada más dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Él dijo algo más, un poquito antes, en Juan capítulo 10, en el versículo 27, Él dijo: yo les doy, ¿qué cosa? Quien ya lo encontró, versículo 10, 28. Yo les doy, dilo fuerte, yo les doy. ¿Quién da la vida eterna? Entonces, Él nos dice que es la vida eterna. Atención, jóvenes. Pero también Él nos la da. Por eso el credo, hermano, toma una dimensión tan hermosa. Porque cuando termina y la vida eterna, lo que nos está diciendo: mira, si tú logras creer, guardar, aceptar y vivir y disfrutar, cree en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, en su obra, en su humanidad, en su divinidad, en su redención, creer en el Espíritu Santo, entender que eres parte de la iglesia, la obra maravillosa del Señor, que hay una resurrección de muertos, por lo tanto tú vas a trascender a esta vida. Escucha bien, puedes disfrutar lo que Cristo te da, y eso es la vida eterna. Pero observemos con detalle las palabras. Él no dijo: algún día les daré la vida eterna, o en aquel día de mi venida les daré la vida eterna, o cuando sea el fin de los tiempos van a conocer lo que es la vida eterna. No, Él dijo: yo les doy la vida eterna. La vida eterna no comienza el día de nuestro funeral. Ay, falleció el hermano, la hermana, pero ya tiene vida eterna. No, si él fue hijo de Dios, si ella fue hija de Dios, la vida eterna comenzó antes de que estuviera en esa tumba.
El mismo pasaje dice: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy la vida eterna hoy para que tengan inmortalidad. En otras palabras, la inmortalidad es el regalo, es el resultado de tener ya la vida eterna. Mira cómo dice ahora Juan 5:24. Vamos un poquito más atrás, porque hay una ratificación en las palabras de Jesús ahí que son muy importantes. Juan 5:24. En verdad les digo. Esa en verdad les digo es una expresión como esto es ciertísimo. Esto así es. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Otra vez. No dice tendrá, no dice accederá. Tiene vida eterna. Mira el verbo, otra vez. Es un verbo en presente. Es un verbo activo. Tiene ya vida eterna. Y después habla de algo que ya ocurrió. Ha pasado de muerte a vida. Eso ya ocurrió. Ha pasado de muerte a vida. Antes estaban muertos, ahora ya están vivos. Por tanto, hermano amado, si tú has confiado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si tú has declarado y confesado, no solo con tus labios, sino día a día, que Él es tu Señor y tu Salvador, la vida eterna no es una promesa que estás esperando en un futuro lejano. La vida eterna es hoy. Ya tienes vida eterna. Eso no significa que ya disfrutamos de todo lo que la vida eterna significa, no. La vida eterna también es un proceso, es un entrar, y una vez que entraste hay que moverse, hay que conocer, hay que avanzar. Ya estás adentro, pero muévete ahora que estás adentro. Ya estás en la casa, ya entraste a la sala, ahora ve a la recámara, ahora ve a la cocina, ahora entra más lejos. Pero ya estás allí. No hemos experimentado todo lo que la vida eterna tiene. No hemos experimentado todo lo que la vida eterna llegará a ser. Todavía envejecemos, nos cansamos, nos enfermamos, todavía tenemos tentaciones, todavía lloramos, se duele nuestro corazón, todavía sepultamos a las personas que amamos, ¿verdad que sí? Pero algo ya cambió dentro de nosotros. Esa es la fe y esa es la esperanza del creyente. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de nuevo. Eso dice la palabra. ¿Qué dice segunda a los Corintios? ¿O Corintios? Primero a los Corintios. Primero a los Corintios no dice que llegaremos un día a ser nuevas criaturas. No. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya somos. No somos todo lo que vamos a hacer. No somos todavía todo lo que vamos a poder lograr, pero ya somos nueva criatura. La palabra dice en Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, hemos creído en Él. Yo ya creí en Él, en Cristo, con todo mi corazón, yo he creído en Él. ¿Estás conmigo? Si habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La vida eterna. Ya tenemos la vida eterna y tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y si tenemos el Espíritu Santo, por eso, hermano, el Espíritu Santo no es algo que nos dan después de creer. El Espíritu ya está dentro de ti si tú has creído. Y si tú ya has creído, el Espíritu Santo te va a estar ayudando para crecer, para avanzar, para desarrollar, para superar. No estamos ante una promesa de una herencia futura. Tenemos su Espíritu en nosotros como una garantía de que esa promesa ya está en nosotros y será cumplida. En otras palabras, la eternidad ya está en tu vida, ya tocó tu presente. El último versículo que quiero leer, Romanos 6:23. Porque la dádiva de Dios, Romanos 6:23, si lo quieres leer ahí en tu Biblia. Porque la dádiva de Dios, ¿qué cosa es?
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay vida eterna fuera de Cristo Jesús. No la compramos, hermano, no se compra. La vida eterna no la puedes comprar con nada. No la mereces. No la podemos producir. Por eso nadie puede salvarse a menos que venga a Cristo Jesús. Si tú no has confesado a Cristo Jesús, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú no tienes vida eterna. La vida eterna es una dádiva. ¿Qué significa eso? Un regalo. En otras palabras, la recibimos solo por gracia. La vida eterna no comienza en nosotros. ¿En quién comienza? En el Eterno. Y una vez que esté en nosotros, a través de su Espíritu Santo, va a producir señales visibles de que ya tenemos la vida eterna. Quien ha recibido la vida eterna comienza a amar a Dios, hermano. Le duele cuando comete un pecado. Escucha la voz del Espíritu Santo. Se arrepiente de sus pecados y busca reconciliarse inmediatamente con Dios. Desea crecer en santidad. Busca aprender a amar y perdonar a los demás. Y persevera y se mantiene firme, aunque a veces se siente débil en medio de las pruebas. En otras palabras, ninguna de estas cosas son para obtener vida eterna. Estas cosas suceden porque ya tenemos la vida eterna de Cristo Jesús obrando dentro de nosotros. Así que, hermano, la vida eterna cambia nuestra manera de mirar el futuro. Cambia nuestra manera de vivir esta vida pasajera. Cambia nuestra manera de movernos en este mundo mientras Cristo regresa. Si la eternidad solamente tuviera que ver con el futuro lejano, lo que va a ocurrir después de morir, o lo que va a ocurrir cuando Cristo venga, o lo que va a ocurrir cuando sea el fin de los tiempos, entonces, hermano, podríamos decir, esta vida vale poco. Lo bueno viene cuando Él regrese. Así que esta vida miserable es una vida que tenemos que solamente soportar. Y entonces sí diríamos, Señor, ¿para qué estoy con vida? Seríamos cristianos con mente suicida. Pero no, Jesús nos dice exactamente lo contrario. Ya tienes la vida eterna. Y si tienes la vida eterna, vale la pena vivirla. Si ya tienes a Cristo, vale la pena la vida. Porque la vida eterna no es algo que vas a tener cuando Cristo venga. Es Dios en comunión contigo ahora. Hermano, por eso cuando hablamos de eternidad, la eternidad no es una excusa como para desentendernos de esta vida, para dejar de cuidarnos, para dejar de atendernos, para dejar de bañarnos. Porque alguien puede decir, bueno, como lo mejor viene, ¿para qué me baño, verdad? ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué traigo más hijos a este mundo perdido? No, hermano, si tienes la vida eterna, la comunión con Dios te inspira. La comunión con Dios te anima, te motiva, te da razones para poder hacer, aún con lo que normalmente o humanamente hacemos, cómo poder honrar a Dios, ofrendarlo a Dios, cómo poder tener comunión con Dios en medio de todo lo que esta vida nos da. En otras palabras, tener la vida eterna y entender lo que es la vida eterna es una razón para vivir esta vida con mayor fidelidad, con entusiasmo, con gozo y con esperanza. Precisamente porque caminamos hacia la presencia de Dios, queremos parecernos a Cristo desde hoy. La esperanza y la certeza de la vida eterna nos enseñan a decir no al pecado. Nos enseña a soportar la aflicción. Nos ayuda a perdonar cuando sabemos que perdonar es lo que más trabajo cuesta. Nos ayuda a servirnos los unos a los otros, aun cuando nadie nos reconozca nuestro esfuerzo. Porque no servimos para que los demás nos aplaudan. Servimos porque tenemos comunión con Dios.
Nos ayuda a permanecer firmes cuando sería más sencillo abandonarlo todo. Cuando contemplamos la eternidad, contemplamos la vida eterna, las cosas temporales dejan de gobernarnos y se convierten sencillamente en herramientas para seguir adelante. El éxito humano lo valoramos, pero ya no es nuestro Dios, hermano. El placer, todos los placeres que esta vida da, de alguna manera los disfrutamos, pero ya no son nuestra meta. La comodidad la aprovechamos cuando viene, tiempos de comodidad. Si podemos acceder a algunas comodidades, las disfrutamos, pero no son nuestro estilo de vida. Y la opinión de los demás deja de determinar quiénes somos y cuánto valemos. Ya no es lo que la gente diga lo que le da valor a nuestras decisiones. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de una ciudad eterna. Una ciudad eterna cuya vida ya está dentro de nosotros. Así que, hermano, ¿esta vida importa? ¿Esta vida importa? Sí, importa, porque en esta vida nos ha sido dada la vida eterna. ¿Esta vida importa? Sí, pero esta vida humana no es el fin de tu historia. En Cristo hemos recibido una vida eterna para disfrutar esta vida humana y disfrutar la vida eterna en plenitud cuando venga el cumplimiento de estar con Él para siempre. Una vez más, hermano, grábalo en tu mente. La vida eterna ya comenzó. Y aunque parezca un cliché evangélico, díselo a ti mismo. No quiero sonar con esos clichés que a veces me caen gorditos, ¿verdad? Diga, declare, proclame. Me caen gorditos. Pero como un ejercicio de autoformación a tu mente, porque sí tiene su sentido. El que tú digas cosas en voz alta sí tiene su sentido. Me cae gordo la manipulación porque a veces se dice que declares cosas que no están en la Biblia. Declárelo. Yo soy millonario. Yo voy a recibir. Son babosadas. Dile a tu mente lo que sí dice la Biblia. La vida eterna está en Cristo Jesús y ya es tuya. Eso díselo. La vida eterna, dile a tu alma, la vida eterna ya comenzó. Si tienes a Cristo Jesús, la vida eterna ya comenzó. ¿Tienes a Cristo Jesús? La vida eterna en tu corazón, la vida eterna en tu mente, la vida eterna en tu caminar diario ya comenzó. Todavía vas a tener que llorar, todavía vas a tener que sufrir, todavía vas a tener que enojar, todavía vas a tener que sufrir el envejecimiento de tu carne. Todavía vas a tener que caminar por caminos complicados. Pero puedes estar seguro de algo. Como ya tienes la vida eterna, entonces ya conoces a Dios. Y si tú conoces a Dios, puedes tener certeza de que hay una herencia maravillosa esperándote. Aunque todavía no vivamos la plenitud de la vida eterna nos está esperando. La vida eterna entonces ya comenzó. ¿Y hacia dónde nos lleva esta vida eterna que ya tienes? Te lleva a la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando Él venga? No. Hoy, si tú doblas tus rodillas y le dices, Padre, aquí estoy. Nos está llevando hacia la certeza de la resurrección. Nos está llevando a la esperanza de las bodas del Cordero. Nos está llevando hacia la ciudad celestial que un día descenderá de los cielos. La certeza de la vida eterna hoy te debe decir algo muy claro.
muy claro, y de eso vamos a hablar la próxima semana, algo muy claro. Voy de regreso a la casa de mi Padre. Amén.